Buenas tardes, muchas gracias a ustedes y sobre todo a la Universidad Nacional, al doctor Amador, nuevamente a Patricia por esta cátedra tan interesante y el honor pues de tener invitados tan especiales como la doctora Seidel y mi colega y amiga y sobre todo a ustedes. Y yo me voy a alejar a veces un poquito del cerebro y voy a hacer un paseo un poco más relajado, o sea, me tocó la parte menos seria de la tarde, aun cuando inicio esta presentación con el origen del interés, o uno de los orígenes del interés que Patricia y yo hemos compartido en los últimos 10, 15 años, que es cuando en 1996 el doctor Bruce, Pontón y Benton publican por primera vez lo que llamaron en ese entonces, que ahorita tal vez no es el nombre más adecuado, la facilitación funcional paradójica, es decir, cómo el cerebro paradójicamente podía producir arte o podía producir cosas que estaban a expensas de una enfermedad. Ese primer artículo publicado, repito, en el 96, daba cuenta de un compromiso, digamos, en el cerebro de una persona. Aquí esta es una fotografía por emisión de positrones donde la parte anterior del cerebro que corresponde a esta que estoy señalando tiene una lesión, pero paralelamente a esta lesión la persona inicia a pintar cuando nunca en su vida había pintado nada, no tiene nada que ver con el arte y se le llamó facilitación funcional paradójica, o sea, paradójicamente el cambio anatómico, digamos, progresivo y degenerativo del cerebro en áreas anteriores y temporales, aquí es como si tomáramos una visión lateral del cerebro y en lugar de tener un color amarillo, digamos, que representaría mayor actividad, este cerebro, por ejemplo, de un paciente estudiado por nosotros, muestra que esa atrofia, al parecer progresiva, sin una causa tan clara al inicio, que es lo que llamamos los cambios anatómicos de las demencias frontotemporales. Aquí vemos un cerebro post-mortem, como esas áreas anteriores del cerebro, que son las que evolucionan en la especie humana más tardíamente y en el desarrollo del ser humano más tardíamente. Los cambios anatómicos, repito, de la demencia frontotemporal produjeron en esos primeros reportes la capacidad de pintar, y en esas producciones encontramos esa primera paciente donde, a pesar de que nunca en la vida, repito, había pintado, comienza a volverse retratista y con una muy detallada precisión se convierte en lo que podríamos decir pintora, digamos desde el punto de vista más de retrato, pero con una precisión increíble. Esta paciente de 58 años, entonces de 57, no tenía experiencia en el arte, y cuando muere a los 71 años, el estudio post-mortem muestra esta anormalidad, digamos, en este cerebro. Entonces, aquí nació nuestro interés de realizar estos estudios, y la pregunta principal en la conferencia de hoy es: ¿cuáles serían entonces estos límites de la creatividad? La creatividad tiene límites, hemos visto en la primera charla, digamos, toda esa multidisciplinariedad en la apreciación del arte, en el papel del cerebro en el arte, y vimos con Patricia toda esa serie de casos de qué pasa cuando hay una lesión en el arte, y entonces yo me voy a ir hacia atrás de cuándo podemos nosotros relacionar si es que el artista tiene un cerebro especial, si ese cerebro especial puede producir arte, y si cuando se daña, ¿qué pasa en ese cerebro? Y miramos a ver de dónde nace la idea del artista, y si nosotros en el mundo occidental contemporáneo nos vamos hacia la Grecia antigua, hacia el siglo IV antes de Cristo, encontramos que ya obviamente habían representaciones artísticas, así como lo habían 100.000 y 200.000 años atrás, pero hasta ahí estas producciones artísticas no tenían un nombre ni tenían un autor, es decir, y esto hacía que se considerara más bien un artesano más que artista. Solo hasta el Renacimiento, es decir, después de la caída
el Imperio Romano en el siglo XV, en lo que se llama la Italia del 400, al parecer es cuando nosotros podemos despegar la noción de artista, de artesano a artista, por el simple hecho del inicio de la emancipación de estos pintores. Es decir, por primera vez artistas del 1300 como Cimabue o Giotto, por ejemplo, comienzan a separarse y adquirir una individualidad, y su producción artística comienza a tener específicamente una firma, y al tener una firma tienen una individualidad, y al individuo ser visto o tener mayor visibilidad, comienzan las historias entre el artista es loco, los locos son artistas, o qué tiene el cerebro del que crea, o el genio del que produce obras como estas, digamos, de los artistas. Digamos, a partir de individuar, digamos, el artista inicia, digamos, desde el inicio del Renacimiento, donde evidentemente se abren, digamos, las puertas del arte hacia el otro. Antes, digamos, en esa Grecia antigua no se conocía al artista, pero desde 1300 hacia, digamos, no solamente el temprano Renacimiento y el Renacimiento tardío, es cuando comenzamos a conocer, digamos, lo que es el Renacimiento. El Renacimiento es como una especie, digamos, de jardín en primavera donde va floreciendo un arte que es nuevo, un arte que es producto de una combinación irrepetible que ocurre, digamos, en la historia del Occidente, en la cual el poder, digamos, de los señores y los duques de la época, en la cual la riqueza, el genio, viene a llamarse Renacimiento, y germina justamente después del año 1300, cuando Italia, cansado de luchar y, digamos, de tener luchas entre señores, entre duques y príncipes, decide comenzar a fundar las capitales, y las capitales, al formarse, son las que ya esos duques y señores, a pesar de que adquieren el poder a través de la pintura y de la representación pictórica, ciudades como todo lo que conocemos de Florencia, Venecia, Roma, Urbina, Ferrara, están dispuestos estos duques y señores, que es durante este Renacimiento, ellos están dispuestos a sencillamente dejar de ser mandados por la guerra, cansados de esas guerras, y prefieren que los mande uno solo, pero el poder sigue siendo o se convierte en algo bastante importante a través del arte. Así vemos que en lo que llaman los italianos la Italia del 400, o sea que para nosotros es entre el 1400 y 1500, lo que se consideraba artista era básicamente el 4 o 5% de las producciones artísticas, cuando el poder realmente lo tenían la parte de escritura, los políticos, obviamente la iglesia y los médicos. Sin embargo, aquí, como les decía antes, el hecho de poder individuar quién es quién, aquí nace la idea que aún hoy tenemos, y creo que en el auditorio hay gente dedicada a la parte de arte, de que en el artista hay algo que puede ser absurdo, muy frecuentemente se asocia con algo muy singular, con el loco, con el fantástico, el bizarro, el extravagante, el caprichoso, el risible, el fascinante, el extraño, el orate siquiera, y aquí voy a empezar con una revisión que puede ser simplista al tratar de relacionar la biografía del pintor con la producción del pintor, pero sería igualmente simplista no poder asociar las hipótesis de algo que sucede en el cerebro. En el fil del Renacimiento, obviamente, es nada más y nada menos que Leonardo da Vinci el que culmina, como lo vamos a ver en estas representaciones, esta perfección de la pintura, seguido obviamente por Rafael y obviamente Miguel Ángel. Pero Leonardo da Vinci, en sus múltiples cuadernos, lo único que plasma es una insaciable curiosidad por el mundo, y más allá de la misma pintura, él recrea el mundo
más en su intento de comprender ese mundo. Y la perfección, lo que podríamos decir en este Renacimiento tardío, la perfección de lo que dibuja, de lo que retrata, de lo que produce, de lo que se inventa, de lo que se imagina de ese mundo después, la fascinación no solamente por el arte, la matemática, la ingeniería y demás, hace que este Renacimiento sea, digamos, la parte máxima del Renacimiento y da paso a lo que se llamó un movimiento de muy corta duración durante 80 años, que se llamó el manierismo, que compete a nuestro primer pintor, digamos, en ese análisis. El manierismo, repito, duró apenas 80 años, desde el 1520 hasta el 1600, y trató, digamos, de comenzar a ser contestatario frente a la perfección de Miguel Ángel, Rafael y Leonardo, y uno de los primeros representantes es Bronzino, donde la reacción principal de este movimiento fue una reacción a la armonía, un rechazo, entre comillas, a esa armonía, al orden, a la perfección que había reinado en el siglo XV. Así encontramos nuestro primer pintor de este maneirismo, que se llama Jacopo Pontormo, que nació en 1494 y muere en 1557. Pontormo quedó huérfano a la edad de 5 años, no se sabe si su padre era pintor, queda en manos de una madrina que lo guía sobre todos los estudios de pintura de la época en Florencia, y además de pintor comienza a muy temprana edad, a los 11 años, a producir sus propias pinturas. Pontormo, aquí vemos un autorretrato, tuvo la característica de haber sido un pintor netamente solitario. Se dice que nunca vivió con nadie, nunca compartió absolutamente con nadie nada, y cuando pintaba en murales en iglesias le botaban una cuerda, él se elevaba y recogía la cuerda de manera que nadie pudiera ver lo que él estaba pintando, cómo lo pintaba, cómo mezclaba sus pinturas. Fue un perfecto autista, según describe en la gran biografía de Vasari en 1550. Lo llamativo de Pontormo es que que viene a ser una de los frescos, la deposición de Cristo, realizada en 1525 al 29 en la capilla Caponi, cuando algún día vayan a Florencia lo ven, tiene la característica de lo que se describe desde el punto de vista artístico, el manierismo, donde ustedes ven que las formas son vaporosas, etéreas, no son firmes, todo lo contrario a ese arte del final del Renacimiento. Jacopo Pontormo, como artista, no podemos criticarle absolutamente nada, pero llamativamente, a medida que fue entrando en este mundo adulto, solitario, de la pintura, comienza a desarrollar una alteración importante en la alimentación. En la época la anorexia no se describía, pero los diarios que están aún conservados en Florencia reflejan que comienza con una obsesión sobre la alimentación, sobre el clima. Comienzan unas características obsesivas muy particulares, pero en particular sobre su alimentación. Pontormo se obsesiona con el tipo, la cantidad de líquido que ingiere en el día, y si la micción no correspondía a esa cantidad, entonces ahí comenzaba a volverse loco. Lo hacía más fácil con la alimentación porque pesaba perfectamente lo que tenía de deposición con lo que había ingerido, y si no se producía la bulimia, etcétera, etcétera. O sea, el tratado y la biografía de Pontormo escrita por él, para el artista es una maravilla, porque en su obsesión, cada color que iba colocando, digamos, en la capilla, como vemos en esta bellísima representación de la Visitación a la Virgen María, en esta misma capilla, vemos lo que decimos del movimiento maneirista para los pintores, y obviamente vamos a ver la relación que tiene con su obsesión con la alimentación, que es la forma poco precisa, dijéramoslo así. Entonces Pontormo, a medida que iba pintando, por ejemplo, este fresco, iba colocando en su diario cómo resultaba el verde, de dónde resultaba el naranja, cómo mezclaba el rojo, todo lo referente a la pintura, cuál era su comida, cómo era el tiempo, y a medida que fue pintando y obsesionándose con su alimentación y con su registro meteorológico de afuera, en esa medida su trazo
fue también alterándose. Este es en las partes más productivas de su carrera, pero en esta medida en que fue aumentando, Pontormo comienza a tener una alteración en el trazo, lo vamos a ver, y hoy en día los pacientes con anorexia, es decir, que repito, no se habían definido en ese entonces, estos pacientes con anorexia tienen la característica de tener una alteración en la percepción visual, pueden ser cíclicas porque dependen más de los periodos de anorexia, y en estas alteraciones visuales de los pacientes con instrumentos más sofisticados de resonancia y de tractografías y demás, vemos que sucede un poco como le pudo haber sucedido a Pontormo, en que poco a poco la precisión en el trazo la fue perdiendo, su soledad fue aumentando, hasta que vemos en estas últimas representaciones, digamos, del borrador, de sus bosquejos, de lo que podría ser la pintura. Y repito, hago aquí un paralelismo de lo que sucede en el cerebro con los pacientes que tienen alteraciones visoperceptuales que son comunes a la parte de anorexia. En este otro maneirista también, amigo de Pontormo, encontramos a Rosso Fiorentino, que es bien conocido por esos angelitos que se van besando. Ese es el que produce esto, y este puede ser uno de los primeros artistas escritos en el mundo occidental a quien se le asocia su genialidad con la locura y la melancolía. Al parecer, después de la toma por Carlos V de Roma, él sale de Roma y en esa salida comienza unos sentimientos, digamos, de melancolía, descritos también en Vasari, de depresión y demás, donde sus pinturas, que podrían ser la de los angelitos famosos que se besan, que están como con la mano en la quijada, o esta representación, a representaciones mucho más lúgubres, más tensas, más esqueléticas, digamos, que finalmente concluyen en una crisis de depresión, con una pequeña discusión con su asistente, y se convierte en el primer pintor que se suicida al tirarse desde una ventana en el segundo piso, que conozcamos, digamos, en la literatura, repito, occidental. De aquí pasamos al barroco y hacia finales del siglo XVII. Hablamos rápidamente de tres personajes absolutamente fascinantes. El primero, Bernini, que se dice que es el artista a la fecha que más asistentes tuvo, llegó a tener en su taller más de 200 asistentes, es uno de los artistas más importantes. A la edad de 10 años ya producía esculturas en mármol, en ese mármol de Carrara, y aquí vemos, por ejemplo, esta estatua que se encuentra en Roma, de Apolo y Dafne, que es una representación, digamos, de Apolo, de ella convirtiéndose en árbol, y verla, digamos, a una cercanía impresionante, se ven absolutamente todos los detalles de muy precisas, como vemos aquí, por ejemplo, esta otra de Plutón y Proserpina, donde la mano de él parece que realmente fuera carne de ella, y él era es uno de los escultores en mármol más importantes de la historia, sino que además de ser pintor decidió convertirse en pintor, cosa que no era al inicio, y no solamente se quedó con escultor, pintor, sino también fue arquitecto y se le conoce como uno de los arquitectos más importantes de San Pedro. Sin embargo, Bernini, que era el hedonista, el pintor, el escultor y el arquitecto, tuvo a bien nacer más o menos contemporáneo con nuestro siguiente personaje, que es Borromini, un arquitecto integral, poco conocido seguramente, pero quien vaya a Roma va a encontrar en esa Roma barroca a Bernini y a Borromini. Borromini nace un año después, es contemporáneo y es el carácter muy similar al de Pontormo, el de la depresión, el que nunca vivió, no se le conoció a nadie, solamente su obsesión era sobre la arquitectura. Encontramos que la grandeza como arquitecto es asociar las formas de un templo griego, de cúpulas, de usar torres que, pues, características del barroco de todas maneras, fachadas, curvas, cóncavas. Vemos aquí varios ejemplos de lo que es alguna de las obras arquitectónicas de Borromini. Vemos, por ejemplo, esta parte interior donde son formas hexagonales, son casi que geométricas, y Borromini, que se pintaba, él era buen mozo, pero se pintaba
como el feo. Vemos aquí, por ejemplo, en la cúpula de la Sapiencia, vemos afuera todo este recorrido que internamente tiene una figura geométrica completamente diferente.